María trabajaba sin descanso, soñando con un futuro mejor, mientras soportaba cada humillación en silencio. Lucía, su jefa, no conocía la palabra compasión, pero el destino siempre encuentra su manera de equilibrar las cosas. Esa noche, un cliente inesperado, Alejandro, entró al restaurante sin imaginar que su presencia cambiaría la vida de María para siempre. Porque a veces la justicia no llega con gritos, sino con el poder silencioso del destino. Y lo que hoy parece injusto, mañana puede convertirse en tu mayo ere bendición. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. María entró corriendo al restaurante, el delantal todavía húmedo. Había pasado toda la mañana limpiando sin descanso. Eran las 2 de la tarde, la hora punta, y el local hervía de actividad. El aroma de la carne asada se mezclaba con el murmullo de los clientes y el tintineo de los cubiertos. «María», gritó Lucía, la gerente, «te he dicho 1000 veces que entres por la cocina, no por la puerta principal». María se detuvo en seco, bajando la cabeza. «Lo siento, señora Lucía, solo iba a dejar las flores en la mesa del señor Ramírez. Él me las pidió». «Cállate», la cortó Lucía, sin importarle que todos los comensales estuvieran mirando. «No quiero excusas. Este es un restaurante de lujo, no un mercado. Y tú hueles a jabón barato». Una risa contenida se escuchó en las mesas cercanas. María sintió cómo le temblaban las manos, pero avanzó y colocó el pequeño jarrón con margaritas blancas sobre la mesa. Eran las favoritas de la esposa del señor Ramírez, una clienta habitual que había fallecido hacía un mes. El anciano, sentado solo, la miró con ternura. «Gracias, hija, y ya las amaba», dijo con la voz quebrada. Lucía chasqueó la lengua con desdén. «No le haga caso, don Ramírez. Esta muchacha hace cualquier cosa para quedar bien». María tragó saliva, luchando para no llorar. No era la primera vez que la humillaban así, pero cada palabra seguía doliendo. Había aprendido a callar, a aguantar. Tenía que hacerlo. En casa la esperaban su madre enferma y su hijo de 6 años, que cada noche le preguntaba lo mismo con un dibujo nuevo en la mano. «Mamá, ¿hoy sí comiste?». El ruido de los cubiertos volvió a inundar el salón. María siguió trabajando, limpiando las mesas, mientras escuchaba las burlas de algunos compañeros, especialmente de Carla, la camarera más antigua, que nunca perdía la oportunidad de recordarle su lugar. «Oye, María», dijo con una sonrisa venenosa, «dicen que el dueño nuevo llega hoy. ¿Crees que te dejará quedarte cuando vea tus zapatos rotos?». María bajó la mirada hacia sus zapatos, gastados y remendados varias veces. No podía permitirse otros nuevos. «Yo solo quiero trabajar, Carla», respondió con calma. «Pues trabaja en silencio», intervino Lucía, pasando a su lado. «Tu voz molesta a los clientes». Ese día, el restaurante estaba más lleno que nunca. El rumor era cierto, el dueño anterior había vendido y el nuevo propietario iba a llegar en cualquier momento. Lucía, visiblemente nerviosa, no paraba de dar órdenes. Quería causar la mejor impresión posible. «Limpien todo, que las copas brillen. Y tú, María, quédate en la cocina. No quiero que el nuevo jefe te vea». María obedeció sin rechistar. Desde la cocina, escuchaba los pasos apresurados, las risas fingidas y el sonido de las copas al brindar. La curiosidad la venció y se asomó solo un instante. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, vestido con un elegante traje gris, entró saludando a todos con educación. Su mirada era serena, pero parecía no perderse ni un solo detalle. Lucía corrió a estrecharle la mano. «Bienvenido, señor Alejandro. Todo está preparado como usted pidió», dijo con una sonrisa exagerada. «Gracias», respondió él, «pero prefiero observar el servicio sin presentaciones. Quiero ver cómo trabajan cuando creen que nadie los está mirando». El corazón de María dio un vuelco. Asustada, intentó retroceder para que no la vieran espiando, pero al girarse, su codo chocó contra una bandeja cargada de copas. El estruendo del cristal al hacerse añicos silenció todo el restaurante. «¡Inútil!»,
gritó Lucía, fuera de sí. Siempre tienes que arruinarlo todo. El silencio se hizo denso. María se agachó de inmediato, recogiendo los fragmentos de cristal con las manos desnudas. Un trozo afilado le cortó un dedo y una gota de sangre manchó el suelo blanco. El nuevo dueño se acercó despacio. Todos contuvieron la respiración, esperando una reprimenda monumental. Pero, para sorpresa de todos, él también se inclinó, tomó una servilleta de una mesa cercana y se la ofreció a María. «No te preocupes, todos cometemos errores», dijo con voz tranquila. «¿Estás bien?» Lucía, nerviosa, intentó intervenir. «Señor Alejandro, no la haga caso. Es la empleada más torpe del restaurante». De hecho, ya había pensado en despedirla. Él la miró. Su expresión se volvió seria. «¿Despedirla por limpiar?», preguntó, con una calma que helaba la sangre. Lucía se quedó sin palabras. María, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo susurrar: «Gracias, señor». «Alejandro», respondió él, «y no me llames señor. Aquí todos somos parte del mismo equipo». María no lo sabía en ese momento, pero aquel instante, aquella simple muestra de humanidad, marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Una historia donde la humildad estaba a punto de vencer al orgullo y donde la verdad saldría a la luz de la forma más inesperada. El restaurante cerró más tarde de lo habitual aquella noche. Los empleados se marchaban poco a poco, susurrando sobre Alejandro, el nuevo dueño, y su actitud demasiado amable para ser un jefe. Lucía, la gerente, tampoco estaba contenta. Algo en la mirada de Alejandro la inquietaba, como si él pudiera ver a través de ella, como si supiera más de lo que aparentaba. Mientras tanto, en la cocina, María limpiaba en completo silencio. El corte que se había hecho en el dedo le ardía, pero lo mantenía oculto bajo una curita improvisada. No quería darle a Lucía otro motivo para regañarla. Mientras fregaba los últimos platos, una voz la sorprendió por la espalda. «Deberías dejar eso por hoy. Has trabajado suficiente». Era Alejandro. Se había quitado la chaqueta del traje, tenía las mangas arremangadas y una sonrisa serena en el rostro. «No puedo irme hasta que todo esté limpio». «Señor Alejandro», respondió ella, con la voz baja pero respetuosa. Lucía se enfadaría si dejara algo fuera de lugar. Él soltó una risa corta y suave. «Lucía no manda aquí, María, ni te dije que no me llames señor». Ella bajó la mirada, visiblemente nerviosa. «Es la costumbre. No estoy acostumbrada a que los jefes sean amables». «Tal vez sea hora de acostumbrarte», dijo él a Anne, para sorpresa de María. Tomó un trapo y comenzó a secar los platos junto a ella. Ella lo miró, incrédula. «No debería hacer eso». «¿Por qué no?», respondió él, sin dejar de sonreír. Un buen líder sabe ensuciarse las manos con su equipo. Un silencio cómodo llenó la cocina, roto solo por el sonido del agua y el roce de los platos. Fue entonces cuando Alejandro hizo una pregunta inesperada. «¿Tienes hijos, María?». Ella dudó por un instante antes de contestar. «Sí, uno Samuel tiene 6 años. ¿Y su padre?». María apretó los labios. La pregunta removió viejas heridas. «Nos dejó cuando Samuel tenía apenas 2 meses. Desde entonces soy todo lo que él tiene». Alejandro asintió. Su mirada se llenó de ternura, pero también de una melancolía profunda, casi palpable. «Debes ser una madre fuerte», dijo finalmente. María esbozó una sonrisa triste, más de lo que parece ampero a veces. «Me pregunto si la vida algún día dejará de probarme». Esa frase pareció resonar en lo más profundo de Alejandro. Se quedó pensativo por un momento. «¿Sabes?», dijo él, «mi madre también fue como tú. Trabajó limpiando casas para que yo pudiera estudiar. Nunca se quejaba, aunque la vida le diera razones de sobra». María lo miró, atónita a su madre. «¿Era empleada doméstica?». «Sí». «Sí, y cada vez que la veía volver a casa con las manos heridas por los productos de limpieza, juré que algún día abriría un lugar donde nadie mirara por encima del hombro a una persona por su uniforme». Las palabras de Alejandro dejaron a María sin aliento. Por primera vez, empezaba a entender por qué aquel hombre era tan diferente. «Por eso compré este restaurante», continuó él. «No solo porque sea un negocio, sino porque quiero cambiar lo que representa. Aquí
Todos deben sentirse dignos. Ella sonrió, tratando de contener la emoción que le embargaba. Eso es algo que nunca había oído de un dueño. Alejandro la observó con una ternura que la desarmó. Quizás porque la mayoría olvida de dónde viene. Eu não. De repente, el sonido de unos pasos firmes interrumpió el momento. Lucía apareció en la puerta de la cocina, fingiendo una sorpresa que no sentía. «Señor Alejandro, no sabía que seguía aquí. Pensé que ya se había ido». Él la miró con una calma imperturbable. Estaba ayudando a María. Lucía arqueó una ceja con desdén. ¿Ayudando a la limpiadora? El desprecio en su voz era tan evidente que el aire se volvió pesado. Alejandro dejó el trapo sobre la mesa y se acercó a ella lentamente, con una expresión seria. «Sí, Lucía, y quiero que recuerdes algo: en el valor de una persona no se mide por el trabajo que hace, sino por cómo lo hace». Lucía forzó una sonrisa incómoda. «Claro, tiene razón, señor. Y otra cosa», añadió él con voz firme, «a partir de mañana quiero que María trabaje también en atención al cliente». Los ojos de María se abrieron como platos. Pero no sabría qué decirles a los clientes». «Solo sé tú misma», respondió él, mirándola directamente. «La honestidad vale más que cualquier sonrisa fingida». Lucía intentó protestar. Su rostro era un poema de incredulidad y enfado. «Pero señor, ella no tiene experiencia, y además su aspecto». Alejandro la interrumpió. Su voz se volvió cortante. «Lucía, no quiero volver a escuchar comentarios así». La gerente bajó la cabeza, mordiéndose el labio para contener su furia. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó. Cuando se quedaron solos de nuevo, María murmuró, aún confundida: «No entiendo por qué hace todo esto por mí». Alejandro la miró fijamente por unos segundos. Un brillo extraño apareció en sus ojos, una mezcla de ternura y un dolor antiguo. «Tal vez porque me recuerdas a alguien», dijo en voz baja, «a alguien que di por sentada y perdí para siempre». Y sin añadir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a María inmóvil en medio de la cocina, con el corazón latiendo desbocado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino le estaba abriendo una puerta. Lo que no imaginaba era todo lo que estaba a punto de descubrir detrás de ella. Lucía no pudo pegar ojo en toda la noche. Daba vueltas y vueltas en la cama, con la imagen de Alejandro en la cocina grabada a fuego en su mente. Él ayudando a una simple limpiadora. ¿De qué iba? De santo, de héroe moderno. No podía permitirlo. Simplemente no podía. Durante años, ella había sido el alma de ese restaurante, dirigiéndolo con una mano de hierro que lo había salvado de la quiebra y lo había convertido en uno de los locales más rentables de la ciudad. Y ahora, de la nada, aparecía este nuevo dueño, con sus aires de buen samaritano, y se atrevía a poner a una mujer sin estudios detrás del mostrador. No, eso no iba a quedar así. Tenía que hacer algo. Lucía no pudo pegar ojo en toda la noche. Daba vueltas y vueltas en la cama, con la imagen de Alejandro en la cocina grabada a fuego en su mente. Él ayudando a una simple limpiadora. ¿De qué iba? De santo, de héroe moderno. No podía permitirlo. Simplemente no podía. Durante años, ella había sido el alma de ese restaurante, dirigiéndolo con una mano de hierro que lo había salvado de la quiebra y lo había convertido en uno de los locales más rentables de la ciudad. Y ahora, de la nada, aparecía este nuevo dueño, con sus aires de buen samaritano, y se atrevía a poner a una mujer sin estudios detrás del mostrador. No, eso no iba a quedar así. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, Lucía llegó antes que nadie. Su sonrisa era afilada como un cuchillo, su perfume una declaración de guerra y su paso firme y decidido. María ya estaba allí, como siempre, limpiando las mesas con esa dedicación silenciosa que tanto irritaba a Lucía. «Buenos días, señora Lucía», saludó María con su habitual timidez. Lucía la escaneó de arriba a abajo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, María, veo que te has vuelto muy amiga del jefe». María se sonrojó al instante, negando con la cabeza.
No es eso, Anel solo. Fue amable conmigo. Claro, la interrumpió Lucía, con un sarcasmo que goteaba veneno. Qué casualidad que justo contigo muestre tanto interés. María no entendía la malicia en su tono, pero algo en su interior le dijo que lo mejor era callar y seguir con su trabajo. A la mañana siguiente, Lucía llegó antes que nadie. Su sonrisa era afilada como un cuchillo, su perfume, una declaración de guerra, y su paso firme y decidido. María ya estaba allí, como siempre, limpiando las mesas con esa dedicación silenciosa que tanto irritaba a Lucía. Buenos días, señora Lucía, saludó María con su habitual timidez. Lucía la escaneó de arriba a abajo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Buenos días, María, veo que te has vuelto muy amiga del jefe. María se sonrojó al instante, negando con la cabeza. No es eso, Anel solo. Fue amable conmigo. Claro, la interrumpió Lucía, con un sarcasmo que goteaba veneno. Qué casualidad que justo contigo muestre tanto interés. María no entendía la malicia en su tono, pero algo en su interior le dijo que lo mejor era callar y seguir con su trabajo. Esa mañana, el restaurante se llenó hasta la bandera, un éxito rotundo. Alejandro estaba en su despacho, absorto en los números, mientras Lucía se movía por el salón con una sonrisa que escondía un plan oscuro. Cada vez que un cliente pedía algo, Lucía encontraba la manera perfecta para corregir o humillar sutilmente a María delante de todos. No, así no se sirve el vino, por favor. ¿Podrías moverte un poco más rápido? Tenemos clientes esperando. Cuidado con no ensuciar el uniforme, querida. Te costó mucho conseguirlo, pero María, con una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía, lo soportaba todo en silencio. No quería darle a Lucía ni la más mínima excusa para que la despidiera. Sabía que tenía que aguantar. Esa mañana, el restaurante se llenó hasta la bandera, un éxito rotundo. Alejandro estaba en su despacho, absorto en los números, mientras Lucía se movía por el salón con una sonrisa que escondía un plan oscuro. Cada vez que un cliente pedía algo, Lucía encontraba la manera perfecta para corregir o humillar sutilmente a María delante de todos. No, así no se sirve el vino, por favor. ¿Podrías moverte un poco más rápido? Tenemos clientes esperando. Cuidado con no ensuciar el uniforme, querida. Te costó mucho conseguirlo, pero María, con una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía, lo soportaba todo en silencio. No quería darle a Lucía ni la más mínima excusa para que la despidiera. Sabía que tenía que aguantar. Sin embargo, al final del turno, cuando la tensión era casi insoportable, ocurrió algo completamente inesperado. Una pareja de clientes, que había estado observando todo desde su mesa, se acercó directamente al mostrador donde estaba Alejandro. Disculpe, dijo el hombre. Queremos felicitarla por su empleada. La señora María fue increíblemente amable y atenta con nosotros. Nos hizo sentir como si estuviéramos en casa. Alejandro levantó la vista de sus papeles y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Miró a María con un orgullo que la hizo sonrojar de nuevo, pero esta vez de felicidad. Muchas gracias. María es una de nuestras mejores personas. Lucía, que escuchó cada palabra desde la barra, apretó los dientes con tanta fuerza que casi pudo oír el crujido. Esa frase, una de nuestras mejores personas, le sonó como una sentencia de muerte. Si no actuaba rápido, perdería todo lo que había construido. Sin embargo, al final del turno, cuando la tensión era casi insoportable, ocurrió algo completamente inesperado. Una pareja de clientes, que había estado observando todo desde su mesa, se acercó directamente al mostrador donde estaba Alejandro. Disculpe, dijo el hombre. Queremos felicitarla por su empleada. La señora María fue increíblemente amable y atenta con nosotros. Nos hizo sentir como si estuviéramos en casa. Alejandro levantó la vista de sus papeles y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Miró a María con un orgullo que la hizo sonrojar de nuevo, pero esta vez de felicidad. Muchas gracias. María es una de nuestras mejores personas. Lucía, que escuchó cada palabra desde la barra, apretó los dientes con tanta fuerza que casi pudo oír el crujido. Esa frase, una de nuestras mejores personas, le sonó como una sentencia de muerte. Si no actuaba rápido, perdería todo lo que había construido.
Al día siguiente, Lucía decidió pasar a la ofensiva. Entró en el despacho de Alejandro con un dossier en la mano y una expresión de grave preocupación ensayada frente al espejo. «Señor, necesito hablar con usted. Es urgente», dijo con un tono serio y profesional. «Adelante, Lucía. ¿Qué ocurre?» Ella se sentó, cruzó las piernas y fingió una profunda inquietud. «Es sobre María Ni. He estado notando algunas cosas extrañas». Alejandro frunció el ceño, dejando los papeles a un lado. «¿Qué tipo de cosas?» Lucía se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto terrible. «Dinero que desaparece del fondo de caja. Pequeñas cantidades, pero constantes. Y he recibido quejas de algunos clientes sobre su comportamiento. No quise decir nada antes, pero me preocupa seriamente la reputación del restaurante». Alejandro la observó fijamente, con una mirada indescifrable. «¿Tienes pruebas de todo eso, Lucía?» «Aún no», respondió ella, sin dudar. «Pero puedo conseguirlas. Solo necesito un poco de tiempo». Él suspiró, pasándose una mano por la cara. «Lucía, confío en tu criterio. Has llevado este lugar por años, pero también confío en María. No tomes ninguna decisión drástica sin hablar conmigo primero. ¿Entendido?» Lucía asintió, fingiendo una obediencia que no sentía en absoluto. Por dentro, hervía de ira. Sabía que las palabras no serían suficientes. Si no destruía la reputación de María, sería ella la que terminaría perdiendo el control de todo. Al día siguiente, Lucía decidió pasar a la ofensiva. Entró en el despacho de Alejandro con un dossier en la mano y una expresión de grave preocupación ensayada frente al espejo. «Señor, necesito hablar con usted. Es urgente», dijo con un tono serio y profesional. «Adelante, Lucía. ¿Qué ocurre?» Ella se sentó, cruzó las piernas y fingió una profunda inquietud. «Es sobre María Ni. He estado notando algunas cosas extrañas». Alejandro frunció el ceño, dejando los papeles a un lado. «¿Qué tipo de cosas?» Lucía se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto terrible. «Dinero que desaparece del fondo de caja. Pequeñas cantidades, pero constantes. Y he recibido quejas de algunos clientes sobre su comportamiento. No quise decir nada antes, pero me preocupa seriamente la reputación del restaurante». Alejandro la observó fijamente, con una mirada indescifrable. «¿Tienes pruebas de todo eso, Lucía?» «Aún no», respondió ella, sin dudar. «Pero puedo conseguirlas. Solo necesito un poco de tiempo». Él suspiró, pasándose una mano por la cara. «Lucía, confío en tu criterio. Has llevado este lugar por años, pero también confío en María. No tomes ninguna decisión drástica sin hablar conmigo primero. ¿Entendido?» Lucía asintió, fingiendo una obediencia que no sentía en absoluto. Por dentro, hervía de ira. Sabía que las palabras no serían suficientes. Si no destruía la reputación de María, sería ella la que terminaría perdiendo el control de todo. Esa noche, Lucía esperó pacientemente a que todos se fueran. Se quedó sola en el silencio del restaurante, revisando las grabaciones de las cámaras, los recibos, los cajones, buscando cualquier cosa, cualquier fallo, pero no había nada. María era impecable. Y fue entonces, en medio de su frustración, cuando tuvo una idea. Una idea terrible y brillante. Sacó de su propio bolso un billete de alta denominación y caminó sigilosamente hasta el vestidor del personal. Con cuidado, lo deslizó dentro del bolsillo del delantal de María, que colgaba de una percha. Luego, sacó su celular, enfocó y tomó una foto. Anne sonrió en el plan. Por fin, estaba en marcha. A la mañana siguiente, Lucía montó el espectáculo de su vida. Fingiendo pánico y sorpresa, corrió hacia el despacho de Alejandro. «Señor, señor, no va a creerlo. Encontré esto en el delantal de María». Le mostró la foto en la pantalla de su celular. «Anoche volvió a faltar dinero en la caja. Y luego, cuando fui a buscar algo, vi que lo tenía guardado. Lo siento mucho, de verdad, pero no podía seguir callando». Alejandro tomó el teléfono. Observó la imagen en silencio durante un larguísimo rato. Su rostro era una máscara de piedra. Finalmente, levantó la vista y dijo con una voz helada: «Tráela, por favor, quiero escuchar su versión».
Lucía sonrió para sus adentros. La victoria estaba cerca. Claro, señor. Ahora mismo. Minutos después, María entró en el despacho, pálida y confundida. ¿Me llamó, señor Alejandro? Él asintió gravemente. Sí, María, siéntate, por favor. Lucía se cruzó de brazos en un rincón, disfrutando cada segundo de la humillación que estaba a punto de presenciar. Alejandro le mostró la foto a María. Lucía dice que encontró este dinero en tu delantal. ¿Puedes explicarme qué significa esto? María miró la imagen y sus ojos se llenaron de incredulidad y pánico. No entiendo. Ese billete no es mío. Yo no he tomado nada. Se lo juro. Lucía intervino con una falsa compasión en la voz. Todos cometemos errores. María, tal vez fue una confusión, un momento de debilidad. No, gritó María, con lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Yo jamás robaría, jamás. Un silencio denso y pesado llenó la sala. Alejandro observaba a María, con el ceño fruncido, buscando algo más allá de sus palabras. Buscaba la verdad en su mirada, y lo que vio en los ojos de María fue un dolor profundo, una angustia terrible, pero ni un rastro de culpa. Muy bien, dijo finalmente, con una calma que sorprendió a ambas. Déjenme revisar las cámaras de seguridad de anoche. Lucía se tensó al instante. No creo que sea necesario, señor. La prueba es bastante clara. Al contrario, respondió Alejandro, sin mirarla. Es exactamente lo que haremos. Abrió los archivos en su computadora. Lucía intentó disimular el sudor frío que le recorría la espalda. Los minutos pasaron como horas. Y entonces el video habló por sí solo. En la pantalla nítida y clara apareció la imagen de Lucía sola en el vestidor, colocando el billete en el delantal de María. Minutos después, María entró en el despacho, pálida y confundida. ¿Me llamó, señor Alejandro? Él asintió gravemente. Sí, María, siéntate, por favor. Lucía se cruzó de brazos en un rincón, disfrutando cada segundo de la humillación que estaba a punto de presenciar. Alejandro le mostró la foto a María. Lucía dice que encontró este dinero en tu delantal. ¿Puedes explicarme qué significa esto? María miró la imagen y sus ojos se llenaron de incredulidad y pánico. No entiendo. Ese billete no es mío. Yo no he tomado nada. Se lo juro. Lucía intervino con una falsa compasión en la voz. Todos cometemos errores. María, tal vez fue una confusión, un momento de debilidad. No, gritó María, con lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Yo jamás robaría, jamás. Un silencio denso y pesado llenó la sala. Alejandro observaba a María, con el ceño fruncido, buscando algo más allá de sus palabras. Buscaba la verdad en su mirada, y lo que vio en los ojos de María fue un dolor profundo, una angustia terrible, pero ni un rastro de culpa. Muy bien, dijo finalmente, con una calma que sorprendió a ambas. Déjenme revisar las cámaras de seguridad de anoche. Lucía se tensó al instante. No creo que sea necesario, señor. La prueba es bastante clara. Al contrario, respondió Alejandro, sin mirarla. Es exactamente lo que haremos. Abrió los archivos en su computadora. Lucía intentó disimular el sudor frío que le recorría la espalda. Los minutos pasaron como horas. Y entonces el video habló por sí solo. En la pantalla nítida y clara apareció la imagen de Lucía sola en el vestidor, colocando el billete en el delantal de María. Minutos después, María entró en el despacho, pálida y confundida. ¿Me llamó, señor Alejandro? Él asintió gravemente. Sí, María, siéntate, por favor. Lucía se cruzó de brazos en un rincón, disfrutando cada segundo de la humillación que estaba a punto de presenciar. Alejandro le mostró la foto a María. Lucía dice que encontró este dinero en tu delantal. ¿Puedes explicarme qué significa esto? María miró la imagen y sus ojos se llenaron de incredulidad y pánico. No entiendo. Ese billete no es mío. Yo no he tomado nada. Se lo juro. Lucía intervino con una falsa compasión en la voz. Todos cometemos errores. María, tal vez fue una confusión, un momento de debilidad. No, gritó María, con lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Yo jamás robaría,
Jamás. Un silencio denso y pesado llenó la sala. Alejandro observaba a María, con el ceño fruncido, buscando algo más allá de sus palabras. Buscaba la verdad en su mirada, y lo que vio en los ojos de María fue un dolor profundo, una angustia terrible, pero ni un rastro de culpa. Muy bien, dijo finalmente, con una calma que sorprendió a ambas. Déjenme revisar las cámaras de seguridad de anoche. Lucía se tensó al instante. No creo que sea necesario, señor. La prueba es bastante clara. Al contrario, respondió Alejandro, sin mirarla. Es exactamente lo que haremos. Abrió los archivos en su computadora. Lucía intentó disimular el sudor frío que le recorría la espalda. Los minutos pasaron como horas. Y entonces, el video habló por sí solo. En la pantalla nítida y clara, apareció la imagen de Lucía, sola, en el vestidor, colocando el billete en el delantal de María. Alejandro se recostó lentamente en su silla, con una expresión de profunda decepción. Lucía, ¿puedes explicarme esto? El color abandonó por completo el rostro de Lucía, empezó a temblar. Yo solo quería proteger el restaurante, proteger lo que hemos construido. No, la interrumpió él con una voz fría como el acero. No querías proteger el restaurante, querías proteger tu ego. Lucía bajó la mirada, derrotada. María lloraba en silencio, una mezcla de alivio y dolor. Alejandro se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Lucía, estás despedida. Recoge tus cosas y vete a Olga y María. Te pido disculpas por haberte sometido a esto. María apenas podía articular palabra. Gracias, señor. Gracias. Gracias, no me des las gracias, dijo él, con una suavidad inesperada. Esto no fue justicia, Anne. Fue solo la verdad saliendo a la luz. Lucía salió del restaurante con la cabeza baja, su orgullo hecho añicos, desapareciendo en la calle como una sombra. María, aún temblando, miró a Alejandro con los ojos llenos de una gratitud inmensa. Y fue en ese preciso instante cuando el dueño, ese hombre enigmático que le había cambiado la vida, pronunció las palabras que lo cambiarían todo para siempre. María, hay algo que debes saber. Hizo una pausa y la emoción le quebró la voz. Lo que me une a este lugar no empezó contigo. Empezó hace mucho tiempo. Empezó con tu madre. El corazón de María se detuvo por un segundo. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Mi mine. Alejandro asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Si a ella trabajó para mi familia hace muchos años, y lo que le debo, la deuda que tengo con ella. Aún no he terminado de pagarla. Alejandro se recostó lentamente en su silla, con una expresión de profunda decepción. Lucía, ¿puedes explicarme esto? El color abandonó por completo el rostro de Lucía, empezó a temblar. Yo solo quería proteger el restaurante, proteger lo que hemos construido. No, la interrumpió él con una voz fría como el acero. No querías proteger el restaurante, querías proteger tu ego. Lucía bajó la mirada, derrotada. María lloraba en silencio, una mezcla de alivio y dolor. Alejandro se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Lucía, estás despedida. Recoge tus cosas y vete a Olga y María. Te pido disculpas por haberte sometido a esto. María apenas podía articular palabra. Gracias, señor. Gracias. Gracias, no me des las gracias, dijo él, con una suavidad inesperada. Esto no fue justicia, Anne. Fue solo la verdad saliendo a la luz. Lucía salió del restaurante con la cabeza baja, su orgullo hecho añicos, desapareciendo en la calle como una sombra. María, aún temblando, miró a Alejandro con los ojos llenos de una gratitud inmensa. Y fue en ese preciso instante cuando el dueño, ese hombre enigmático que le había cambiado la vida, pronunció las palabras que lo cambiarían todo para siempre. María, hay algo que debes saber. Hizo una pausa y la emoción le quebró la voz. Lo que me une a este lugar no empezó contigo. Empezó hace mucho tiempo. Empezó con tu madre. El corazón de María se detuvo por un segundo. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Mi mine. Alejandro asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Si a ella trabajó para mi familia hace muchos años, y lo que le debo, la deuda
que tengo con ella. Aún no he terminado de pagarla. María quedó inmóvil. El silencio en el despacho era tan profundo que podía escucharse el sonido del reloj marcando los segundos, uno a uno, como si midiera el peso de la verdad que estaba a punto de revelarse. Mi madre repitió, casi sin voz. Alejandro asintió lentamente. Sus ojos, que hasta ese momento habían sido duros y seguros, se llenaron de un brillo diferente, una mezcla de nostalgia y tristeza. Sí, tu madre, Carmen. El nombre flotó en el aire como un eco del pasado. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Usted la conoció? Alejandro respiró hondo. No solo la conocí. Ella salvó mi vida. A María no entendía. Él se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle, donde la lluvia comenzaba a caer con suavidad, golpeando el cristal como si acompañara su relato. Hace más de 30 años, cuando yo era un niño, mi familia atravesaba momentos muy difíciles. Mi padre había enfermado gravemente y mi madre tenía que trabajar día y noche para mantenernos a flote. Fue entonces cuando Carmen apareció. Su voz tembló, mas continuó. Ella era la empleada de nuestra casa. Pero era mucho más que eso. Tenía una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. Siempre encontraba una palabra amable, un gesto de cariño, incluso cuando todo parecía perdido. Para mí, que era solo un niño asustado, ella era como una especie de ángel. Y al final, resultó que lo era. María escuchaba sin parpadear, con las manos apretadas sobre el regazo, intentando asimilar cada palabra que rompía el silencio de su vida. Un día, prosiguió Alejandro, con la voz cargada de emoción, mi padre sufrió un ataque fulminante. Estábamos solos en casa, él, Carmen y yo. Yo era demasiado pequeño para entender qué pasaba. Solo sentía pánico. Pero ella no dudó ni un segundo. Corrió a buscar ayuda. Lo cargó como pudo hasta el coche y lo llevó al hospital a toda velocidad. Los médicos fueron claros en sí. Hubiera llegado 5 minutos más tarde, mi padre habría muerto. Alejandro se giró para mirarla directamente. 5 minutos, María, 5 minutos que cambiaron nuestras vidas para siempre. Hizo una pausa, como si reviviera aquel instante. Su mirada se perdió en algún punto del pasado, en un recuerdo que lo había marcado a fuego. Después de eso, mi familia quiso recompensarla. Ofrecimos dinero, ayuda, lo que fueran, pero ella se negó. Dijo que no había hecho nada especial, que solo había seguido su corazón. A pesar de su humildad, mi madre jamás la olvidó. Esa deuda de gratitud se convirtió en una promesa que mi familia llevaría siempre consigo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas que no se atrevían a caer. Ella nunca me habló de eso. Lo sé, dijo Alejandro con una ternura inesperada. Carmen era así, humilde, discreta. Nunca buscó reconocimiento ni pidió nada a cambio. Pasaron los años y supe que había tenido una hija, Antoine. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de emoción, de piezas que por fin encajaban. María bajó la cabeza, abrumada por la revelación. Entonces, todo esto, el trabajo, la ayuda que me ha dado, ¿fue por ella? Alejandro negó suavemente con la cabeza, acercándose un poco más. No, María no fue solo por ella. Fue por ti. Al principio, sí, lo admito. Quise cumplir una promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte, pero cuando vi tu fuerza, tu integridad, la forma en que enfrentabas la vida con la misma bondad que ella, entendí que eras más que la hija de Carmen, eres su reflejo, pero al mismo tiempo eres algo nuevo, algo tuyo, una luz propia. Las lágrimas contenidas hasta entonces comenzaron a rodar por el rostro de María Ann. Eran lágrimas de sorpresa, de dolor y de un profundo amor redescubierto. No sé qué decir. No tienes que decir nada, contestó él, esbozando una sonrisa melancólica. Solo quería que supieras la verdad. Quería que entendieras por qué no podía permitir que una mentira ruin te destruyera. Tu madre te dejó el legado más valioso, un corazón puro. María se levantó despacio, como si sus piernas no le respondieran. Caminó hacia él, temblando, y se detuvo a un paso de distancia. Mi madre siempre decía que el bien que haces vuelve a ti
cuando menos lo esperas. Supongo que tenía razón. Alejandro soltó una risa leve, con la voz quebrada por la emoción. Tu madre tenía razón en todo. Durante unos segundos se quedaron en silencio, mirando la lluvia caer tras el cristal. Parecían dos almas que por fin se reconocían, conectadas por un hilo invisible tejido décadas atrás, hasta que María, con voz apenas audible, rompió el hechizo. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué justo hoy? Alejandro suspiró, un suspiro largo y pesado. Porque alguien debía hacerlo. Carmen murió pensando que nunca supimos lo agradecidos que estábamos. ¿Y por qué? Hizo una pausa, bajando la voz como si compartiera un secreto. Me iré pronto. María Lulú miró completamente confundida. ¿Qué? El restaurante será tuyo. María Lují, decidido. Ella dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado. No puedo aceptar eso. Es demasiado. Si puedes, respondió él, con una serenidad inquebrantable. Y debes hacerlo. Este lugar era el sueño de mi madre, construido sobre un acto de bondad. Ahora puede ser el tuyo. Es tu turno de hacerlo florecer. Las lágrimas de María se mezclaban ahora con las gotas que caían de su cabello, empapado por la tormenta de antes. ¿Y usted? ¿A dónde irá? Alejandro miró nuevamente hacia la ventana, hacia el mundo que se extendía más allá. Voy a cerrar los círculos que abrí hace mucho tiempo. He pasado la vida intentando redimir los errores de mi familia, cargando con un peso que no era mío. Pero ya es hora de que alguien con un corazón limpio continúe lo que empezamos. Es hora de que yo encuentre mi propia paz. María quiso hablar, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Él se acercó y le tomó las manos con delicadeza. Prométeme una cosa, dijo con voz baja pero firme. Pase lo que pase, no pierdas nunca la bondad que te hace diferente. Es lo que el mundo más necesita y es la verdadera herencia que tu madre te dejó. María sintió, llorando en silencio, incapaz de articular palabra. En ese preciso momento, como si el universo estuviera escuchando, un rayo de sol se filtró entre las nubes oscuras. El sonido de la lluvia comenzó a desvanecerse, dando paso a una calma renovada. Alejandro sonrió, mirando el cielo. Mira, parece que incluso el tiempo nos ha perdonado. Sin poder contenerse más, María lo abrazó. No fue un abrazo formal, sino uno que contenía toda una vida. El agradecimiento de una hija por conocer la grandeza de su madre, la redención de un hombre que finalmente se liberaba de sus cadenas, y el eco invisible de una mujer que, desde algún lugar, sonreía al ver que su acto de amor había florecido 30 años después. El amanecer llegó en completo silencio. Una neblina ligera y danzante cubría las calles, como si el mundo entero contuviera el aliento, preparándose para un adiós inminente. María abrió la puerta del restaurante, ese lugar que era su segundo hogar. El olor familiar a café y a pan recién horneado la recibió, pero algo no estaba bien. Todo estaba en su sitio, impecable como siempre. Todo excepto Alejandro. Señor Alejandro, su voz, apenas un susurro, rompió la quietud. Recorrió el pasillo que llevaba a la cocina, con el corazón latiéndole un poco más rápido. ¿Está aquí? Pero solo el silencio le respondió. Un silencio denso, pesado, que olía a café recién hecho. Sobre una de las mesas, junto a la ventana, había una taza que aún desprendía un leve vapor. A su lado, una carta. El sobre blanco, pulcro, llevaba su nombre escrito con una caligrafía inconfundible: María. Sus manos temblaron al tomarla. Era un temblor que nacía en lo más profundo de su ser, una premonición. Con cuidado, rompió el sello. Dentro, la letra de Alejandro, firme pero serena, parecía hablarle desde un lugar más allá del tiempo, más allá de la vida. Querida María, si estás leyendo esto, significa que ya he partido. No hacia un destino triste, no te confundas, sino hacia la paz que tanto busqué. Por favor, no quiero que llores, ni que me recuerdes con tristeza. Quiero que, cuando pienses en mí, recuerdes mi sonrisa y esas tardes en las que la luz dorada entraba por las ventanas del restaurante, llenando cada rincón de vida y esperanza. Las palabras parecían flotar en el papel, cargadas de una calma sobrecogedora. Le prometí a tu madre,
a mi querida Carmen, que cuidaría de ti. Y lo he hecho del único modo que supe, del mejor modo posible. Pero ahora, mi pequeña, es tu turno. Este lugar, con su aroma a pan recién horneado y su historia grabada en cada grieta de las paredes, te pertenece. Y no porque yo te lo deje en herencia, sino porque siempre fue tuyo, desde el instante en que cruzaste esa puerta por primera vez. Y, sin siquiera darte cuenta, lo cambiaste todo para mí. A María sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo, aferrándose a cada letra como si fuera un salvavidas. Nunca olvides tus raíces. Tu madre estaría inmensamente orgullosa de la mujer fuerte y valiente en la que te has convertido. Y si alguna vez dudas de ti misma, si sientes que el camino es demasiado difícil, dau isto, el amor que damos nunca, jamás desaparece. Se transforma como el viento que no podemos ver, pero que sentimos acariciándonos la piel. An gracias, María, an gracias por devolverle el sentido a mi vida cuando creí que ya lo había perdido todo. Con todo mi cariño, Alejandro. Una lágrima y luego otra cayeron silenciosas sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. María presionó la carta contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza, intentando sentirlo cerca una última vez. El murmullo lejano de la ciudad, despertando, le parecía ajeno, distante, como si el tiempo, dentro de esas 4 paredes, se hubiera detenido para siempre. Se acercó a la ventana, la misma desde la que Alejandro solía mirar el mundo pasar. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes, bañando la cocina con una luz cálida y dorada, casi mágica. Sobre la mesa, junto a la carta, había algo más, una pequeña caja de madera labrada. Con dedos aún temblorosos, la abrió. Dentro, una llave antigua y una fotografía. Era una foto en blanco y negro, desgastada por los años. En ella, una joven sonreía con una alegría radiante. Era Carmen, su madre. A su lado, un Alejandro mucho más joven, con la misma mirada noble y profunda que conservó hasta el final. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, una frase escrita con tinta casi desvaída decía: «En el bien que das, siempre regresa». A María acarició esas palabras con la yema de los dedos, como si quisiera grabarlas a fuego en su piel, en su alma. Una verdad tan simple y tan poderosa. «¡Mamá! ¡Lo lograste!», susurró entre lágrimas que ahora eran de gratitud y comprensión. «Lo cuidaste incluso después de irte». De repente, el timbre agudo del teléfono del restaurante rompió el sagrado silencio. Era el proveedor de pan Eugene con su voz ronca y familiar. «María, ¿cómo va todo? ¿Abrirán hoy o el jefe se tomó el día libre?» María respiró hondo, una bocanada de aire que pareció llenarla de una nueva determinación. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y, con una voz que no sabía que tenía, una voz firme y clara, respondió: «Sí, Antonio, hoy abrimos». Colgó el teléfono, se ajustó el delantal, el mismo que Alejandro le había dado, y con un gesto decidido, encendió todas las luces del local. El restaurante cobró vida y el aroma a pan recién horneado pareció intensificarse, llenando el aire de promesas. Mas esta vez, algo era diferente. Había una paz nueva en el ambiente, una fuerza invisible que la envolvía, que la acompañaba. Mientras amasaba la masa con la técnica que Alejandro le había enseñado pacientemente, recordó cada palabra de su carta, recordó sus gestos amables, sus silencios comprensivos, su mirada llena de cariño, y entonces lo comprendió. Él no se había ido del todo. No podía irse. Cada rincón de aquel restaurante llevaba su huella, cada receta guardaba un secreto suyo. Cada rayo de sol que entraba por la ventana era un recordatorio de su amor y de su promesa cumplida. Esa tarde, cuando los primeros clientes comenzaron a llegar, notaron algo diferente. La joven que los atendía, la misma de siempre, tenía una sonrisa distinta, más luminosa. Había una calma en su mirada, una serenidad que parecía venir de otro mundo. Muchos clientes habituales comentaban en voz baja que había algo especial en el ambiente, una energía cálida, como si el alma buena de alguien siguiera allí, cuidando de todos en silencio. Y así fue. Los días se convirtieron en semanas.
y las semanas en meses. El restaurante creció, se llenó de vida nueva, de risas, de conversaciones, de historias que se entrelazaban bajo su techo en la pared principal, justo donde todos pudieran verla. María colgó la fotografía de su madre y de Alejandro, siempre rodeada de flores frescas. Y debajo, con su propia letra, escribió la frase que ambos le habían enseñado, no con palabras, sino con sus actos: el amor que das nunca muere. En esa noche, mucho después de que el último cliente se fuera, antes de cerrar, María encendió una pequeña vela frente a la foto. La llama danzó, proyectando sombras cálidas en la pared. «Gracias», murmuró al aire. «Gracias por enseñarme que los finales, en realidad, no existen». Y entonces, una suave corriente de aire entró por una rendija, haciendo titilar la llama. Por un instante fugaz, creyó escuchar una voz familiar, un susurro en el viento que decía su nombre. No sonó como un adiós, sino más bien como una bendición, con una sonrisa tranquila y el corazón en paz. Apagó las luces del restaurante, dejando que la pequeña vela siguiera ardiendo en la oscuridad, como un faro de amor eterno. A veces, las personas que más marcan nuestra vida no se quedan para siempre, pero nos dejan una huella tan profunda que ni el tiempo puede borrar. ¿Tú también crees que el amor puede trascender la muerte? Pasaron los meses. Las estaciones fueron cambiando una tras otra. Las hojas del otoño cubrieron las aceras, tiñendo la ciudad de tonos ocres y dorados, y el pequeño restaurante de la esquina, el que una vez fue solo un sueño, se transformó en un auténtico refugio. Ya no era solamente un lugar para comer, se había convertido en un rincón donde la gente venía a sentirse en casa. María, con el corazón puesto en cada detalle, había redecorado el local. Las paredes ahora estaban adornadas con flores secas y fotografías antiguas, imágenes en blanco y negro que parecían susurrar historias de otros tiempos. Cada pared contaba una historia. Cada mesa guardaba un recuerdo imborrable. Había días en los que los clientes se quedaban mucho más tiempo del habitual, no por la comida, sino por la compañía. Simplemente se quedaban conversando, compartiendo sus propias pérdidas, sus propias segundas oportunidades, y María siempre escuchaba siempre, porque había aprendido una lección invaluable a veces. Un oído atento y un corazón abierto curan mucho más que 1000 palabras bien intencionadas. Una tarde, mientras una lluvia persistente golpeaba suavemente los cristales, una mujer mayo R entró al restaurante. Llevaba un abrigo gastado y sus ojos estaban inundados de una tristeza profunda. Pidió solo un café y se sentó en silencio junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio. María, al verla, sintió una conexión inmediata. Se acercó con una sonrisa cálida y una taza humeante. ¿Todo bien, señora?, preguntó con delicadeza. La mujer levantó la mirada y dejó escapar un suspiro que parecía contener el peso del mundo. Perdí a mi hijo hace un mes. Desde entonces, nada, absolutamente nada, tiene sentido. María dejó la bandeja sobre la mesa y, sin dudarlo, se sentó frente a ella. No pronunció ninguna frase de consuelo ensayada. No disse nada. Simplemente tomó su mano entre las suyas. El silencio que se hizo entre ellas no fue incómodo. Al contrario, se llenó de una profunda comprensión, de una empatía que trascendía las palabras. Después de unos segundos que parecieron una eternidad sanadora, la mujer preguntó con una voz apenas audible: ¿por qué este lugar se siente tan tranquilo? María sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Porque aquí, cada rincón guarda amor, y el amor, señora, el amor nunca se va del todo. La mujer bajó la cabeza y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, hija, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso. María se levantó, caminó con paso decidido hasta el mostrador y regresó con una pequeña caja de madera en sus manos. Esto es un regalo para usted, dijo, colocando la caja suavemente en sus manos. No tiene mucho valor material, pero tiene historia. Dentro
había una llave antigua, de bronce, muy parecida a la que Alejandro le había dejado a ella. La mujer la miró completamente confundida. ¿Qué abre esta llave?, preguntó, examinándola. Abre lo que usted decida que abra, respondió María con serenidad. A veces no es una puerta física, sino el corazón. La anciana rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y liberación. Se levantó y la abrazó con una fuerza que sorprendió a María en ese día. Algo cambió también en ella. Salió del restaurante con pasos lentos, sí, pero con el alma visiblemente más ligera. Desde entonces, aquella llave se convirtió en una hermosa tradición. Cada vez que alguien encontraba un destello de esperanza entre las paredes del restaurante, María le entregaba una copia. Empezaron a llamarlas las llaves del regreso. Y poco a poco, sin que nadie lo planeara, se convirtieron en el símbolo de algo mucho más grande, de una comunidad silenciosa, unida por el duelo y la esperanza. Personas de diferentes barrios, incluso de otras ciudades, empezaron a venir solo para conocer el lugar de las llaves. Algunos, los más valientes, dejaban notas anónimas en los muros a mensajes de agradecimiento, de perdón, de amor eterno. Otros, simplemente, venían a sentarse en silencio, a encontrar consuelo mirando la foto de Carmen y Alejandro que presidía el salón principal. El restaurante se había vuelto un santuario de memorias, un lugar sagrado, y fue entonces cuando María entendió cuál era el verdadero legado de las personas que tanto había amado. No eran los objetos, ni las recetas secretas, ni siquiera las paredes del local. Era la forma en que el amor, cuando es auténtico y género se multiplica y se expande sin esfuerzo, tocando vidas de maneras inesperadas. Una noche, mientras cerraba el restaurante, María encendió una vela, como hacía siempre. La colocó con cuidado frente a la fotografía de sus abuelos y dijo en voz baja, casi en un susurro: gracias por seguir aquí. En cada sonrisa, en cada abrazo, en cada llave que entrego. En ese preciso instante, una suave corriente de aire sopló a través del local y la llama de la vela danzó, moviéndose en forma de espiral. Como si estuviera respondiendo a sus palabras, Ana María sonrió. Sabía, con una certeza que le llenaba el alma, que no estaba sola. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, pero el interior del restaurante estaba lleno de una luz cálida, viva. Era la misma luz que alguna vez había encendido Alejandro con su amor y su sabiduría, y que ahora, a través de ella, seguía iluminando el camino de los demás. Esa noche, antes de irse a casa, abrió el viejo cuaderno donde guardaba sus recetas y sus pensamientos más íntimos. Con su pluma escribió una frase sencilla, pero que resumía todo lo que había aprendido en ese viaje de dolor y redescubrimiento. El amor que das, regresa. Siempre cerró el cuaderno, apagó las luces y miró una última vez el local en penumbra. Entre las sombras, por un fugaz instante, creyó ver la silueta de dos personas, una mujer y un hombre, sentados juntos en la mesa del fondo, sonriendo. No sintió miedo, tan solo una inmensa paz. Hasta mañana, susurró al aire. Y al salir a la calle, el eco de su voz se mezcló con el murmullo constante de la lluvia. Una melodía que de algún modo parecía venir de otro tiempo, de un lugar donde el amor nunca muere. Hay personas que parten, pero dejan encendida una luz que guía a quienes seguimos su camino. Si alguna vez sentiste que alguien te cuidaba desde el silencio, tal vez no sea solo tu imaginación, porque el amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Se convierten en la fuerza que nos impulsa, en la intuición que nos guía y en la calma que nos reconforta. Porque el amor verdadero no termina con la despedida, solo cambia de forma. Aprender a reconocer estas señales es como aprender un nuevo idioma, el lenguaje del corazón. Requiere que estemos atentos, con la mente y el alma abiertas. Cuando sientas esa conexión, respira profundo y agradécela. Es un regalo, una prueba de que los lazos que nos unen son más fuertes que el tiempo y la distancia. Esa persona que tanto extrañas sigue siendo parte de tu vida, de una manera más sutil, pero igual de poderosa. Su legado vive en ti, en tus recuerdos,
en tus acciones y en el amor que sigues dando al mundo. Así que la próxima vez que sientas esa caricia invisible o escuches ese eco familiar en tu corazón, sonríe. Es su luz que sigue brillando para ti. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte y a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video. La noche estaba en completo silencio. Las luces del restaurante se habían apagado y solo quedaba el tenue reflejo de la luna sobre los cristales. María caminó despacio por la acera mojada, el sonido de sus pasos mezclándose con el murmullo distante del mar. El aire olía a tierra húmeda y cada gota que caía parecía marcar el ritmo de su respiración. En su mano llevaba la última llave que había quedado en el mostrador. Una llave vieja, de hierro, la misma que Alejandro dejó sobre la mesa el día que partió. Durante años había guardado esa llave sin saber por qué, pero esa noche, por primera vez, sintió que entendía su propósito. Caminó hasta el muelle, ese lugar donde solía ir con su madre de niña para ver el amanecer y hacer promesas al horizonte. El mar estaba en calma. Las olas iban y venían, como sus pensamientos. María se sentó al borde, cerró los ojos y apretó la llave contra el pecho. En ese instante, una ráfaga de viento le acarició el rostro. Fue un soplo suave, pero lleno de algo familiar. Una voz, casi inaudible, pareció surgir del aire. Gracias por mantener viva la llama. María abrió los ojos, sorprendida. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido del agua, solo la noche respirando. Entonces comprendió. Esa voz no venía de afuera, venía de adentro, del mismo lugar donde guardaba los recuerdos. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran de tristeza, sino de una gratitud profunda. Te prometo que nunca dejaré que se apague, susurró. Ni tu historia, ni tu amor. Tomó la llave y la arrojó al mar. El agua la recibió con un destello de luz, como si el océano entero respondiera a su promesa. Por un momento, María sintió que algo o alguien la abrazaba. Una presencia cálida que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. El cielo se abrió y, entre las nubes, apareció una estrella fugaz. Duró solo unos segundos, pero fue suficiente. María sonrió y entendió que no todas las despedidas son tristes. Algunas son solo transformaciones. Se levantó y volvió a casa, con la certeza de que el amor verdadero no necesita cuerpo ni tiempo. El restaurante de las llaves se hizo famoso. Gente de todas partes llegaba buscando consuelo y muchos decían sentir una paz inexplicable. Algunos incluso afirmaban escuchar un susurro en el viento: nunca estás solo. ¡Au! Después, con el cabello plateado, una periodista le preguntó: ¿cuál es el secreto para no perder la esperanza? María miró la foto de su madre y Alejandro y respondió en escuchar. Porque el amor siempre susurra, solo hay que aprender a oírlo. Dicen que la muerte pone fin a la vida, pero no a amor. Porque el amor no muere, solo cambia de voz. Si alguna vez sentiste una presencia, un susurro que te recuerda que sigas adelante, tal vez no era tu imaginación, tal vez era alguien que aún te cuida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte este mensaje. Aquí, en Historias que Sanan, cada lágrima se transforma en esperanza.